Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman si me escuchan? Gracias, Rodrigo. Entonces vamos a iniciar con la sesión número 18, personalidad parte 2. En la personalidad parte 1 habíamos hablado sobre el concepto de personalidad, las dimensiones de la personalidad. Habíamos hablado sobre temperamento, sobre carácter, eh, sobre los estilos, sobre los tipos de temperamento, ¿no? Flemático, melancólico, sanguíneo. eh, y el día de hoy vamos a hablar sobre la parte 2 de la personalidad. Por ahí alguien tiene el micrófono activado, a ver si lo pueden apagar. Y vamos a hablar un poco sobre la parte 2 de la personalidad. En esta parte 2 nosotros vamos a hablar un poco sobre algunas corrientes, escuelas que nos hablan sobre la personalidad y también sobre cómo enfrentamos situaciones adversas, situaciones difíciles, el nivel de estrés que podemos soportar, nuestra capacidad también de resiliencia para poder afrontar las situaciones difíciles. Entonces vamos a hablar de la personalidad desde el enfoque psicoanalítico, haciendo énfasis en el inconsciente, el desarrollo psicosocial, desajustes de la personalidad, el estrés, la resiliencia, los trastornos de la personalidad y los rasgos de la personalidad madura. Entonces, hablar sobre enfoques explicativos del psicoanálisis, tenemos una mirada enfocado sobre cómo es la personalidad, cómo este enfoque tenía un abordaje diferente, distinto, y uno de ellos era con Sigmund Freud, ¿no? Un médico, neurólogo, eh, que fundó el psicoanálisis como una teoría y un método de investigación de los procesos psicológicos del inconsciente, ¿no? Entonces el psicoanálisis tenía un objeto de estudio y era el inconsciente. Entonces Freud trató en su época, trató de conseguir los métodos más actualizados para poder estudiar los procesos psicológicos inconscientes. Propuso técnicas psicoterapéuticas, formas de abordaje, cómo poder identificar desórdenes neuróticos, psicóticos, y para ello veía lo que era el nivel de conciencia, ¿no? El nivel de conciencia, a través de esta metáfora del iceberg, podemos apreciar la mente consciente, que es lo que las personas pueden observar a simple vista con el comportamiento. Sin embargo, tenemos también el preconsciente y luego el inconsciente, que es el origen de los comportamientos. Y desde la mirada de Freud, la teoría psicoanalítica tuvo una evolución en la concepción de su creador, ¿no? Inicialmente Freud hablaba sobre
el enfoque topográfico, distinguido entre fases, ¿no? Consciente, preconsciente, inconsciente, ¿no? Posteriormente, y luego habló sobre su segunda teoría de las fuerzas dinámicas de la personalidad, el yo, el superyo, ¿no? Y el ello. Entonces, Freud hizo esta comparación de la mente humana que vemos en la imagen, ¿no? Entonces, donde decía que dentro de estos tres niveles pueden operar los pensamientos, los recuerdos, eh, y estos contenidos pasan fácilmente entre el consciente y el inconsciente, ¿no? Sin embargo, la información inconsciente no se puede traer voluntariamente a la conciencia, debido a las fuerzas que lo mantienen oculto. Desde la mirada de Freud, el consciente consta de las experiencias de las cuales la persona se da cuenta, incluyendo los recuerdos, las acciones intencionadas, todo aquello de lo que se tiene conciencia en un momento dado. Representa solo la punta del iceberg. Entonces, acá la persona cuando tiene un recuerdo, lo cuenta, lo manifiesta, ¿no? Al momento de comportarse de una manera, él se da cuenta, ¿no? Él se da cuenta, por ejemplo, que le molesta cuando ve de repente a su pareja conversar, ¿no? Pero lo toma como algo sencillo, ¿no? Como algo, como si fuera normal, ¿no? Dice, no, pero es normal celar a las personas y él se da cuenta que está celando, ¿no? Y él dice, yo soy así. Y la persona que me quiere tiene que aceptarme tal como soy. Desde ahí está desde el consciente. Luego entramos a la al preconsciente y acá la información, la mayoría de nuestros pensamientos que no están accesibles en este momento. Recuerdos de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, que no los estamos recordando todos los días, ¿no? Salvo algo que suceda y nos lleve a recordar algo que sucedió, el preconsciente. Y cuando entramos a la etapa inconsciente, acá hay materiales inaccesibles, ¿no? Es decir, es como un almacén de aquello que es difícil acceder y traer a la conciencia. Entonces, la mente inconsciente ocupa un lugar central para la explicación de la personalidad desde la mirada de Freud, ya que influye en gran parte del comportamiento cotidiano de una persona. Aquí se encontrarían los impulsos instintivos y el material psíquico generado de angustia que se ha reprimido. Entonces, por lo tanto, para acceder al inconsciente es necesario utilizar como método la asociación libre. Y para Freud, la asociación libre es un método que consiste en expresar sin discriminación todos los pensamientos que vienen a la mente, ya sea a partir de un evento dado como una palabra, un número, una imagen, un sueño, una representación. No es fácil poder todo lo que hemos reprimido, eh, poder traerlo a la luz, ¿no? Y para Freud, nuestros comportamientos y la forma de interactuar en el adulto tiene que ver con todo lo que ha ocultado desde niño, ¿no? Desde el inconsciente. Conducta, figura, formas de pensar, formas de ver. Entonces, para Freud tenemos también la estructura del yo, ¿no? La estructura del yo era importante
para, eh, para Freud. Y dentro de la estructura de la personalidad se desarrolla en tres instancias operativas. Tenemos tenemos el ello que es la primera estructura psíquico y alberga los aspectos heredados, instintivos, primitivos, le llamaba Freud, ¿no? Ahí son conservados el impulso de la vida, el eros, que le llamaba, ¿no? El impulso de destrucción también. El ello es el motor que dinamiza la personalidad, decía Freud. Y acá están las emociones, los impulsos y los recuerdos reprimidos por el yo. Entonces, el ello se rige por el principio del placer. Todas las necesidades deben ser satisfechas inmediatamente. Entonces, para Freud, esta etapa del ello estaba todo lo que nuestra naturaleza nos podría mandar a hacer. Sin embargo, estaban las otras etapas que contrarrestaban esto. Mientras de repente el ello, en un momento de cólera, te dice que tienes que destruir algo, el yo, que es la etapa de la personalidad que está en contacto con la realidad, tiene un fin, ¿no? Que es aplazar las necesidades distintivas hasta encontrar el objeto contexto apropiado, ¿no? Es como estoy de cólera, tengo rabia, el ello es la primera etapa y es como que quiero destruir mi computadora de la cólera. Pero el yo, esta etapa me lleva a la reflexión y a decir, yo no puedo destruir mi computadora. ¿Con qué voy a hacer mi trabajo? Mis padres se van a molestar si es que me han comprado la computadora. La computadora es importante en esta época. El yo me lleva a aplazar esta necesidad instintiva. Lo rige el principio de la realidad. Toma en cuenta la realidad externa, así como las necesidades internas y externas. El yo se asegura de que los impulsos del ello se expresen efectivamente tomando en cuenta el mundo exterior. Si tengo de repente incomodidad con algún comentario de una persona, de repente mi ello me diga, pégale, ¿no? Golpéalo, pero el yo me dice que no, ¿no? El yo que tiene contacto con la realidad me dice, no, si yo hago esto, me puede denunciar por lesiones graves y puedo terminar con antecedentes o con medidas penales. Entonces, el yo me regula eso. Yo es el consciente, que tiene que ver con eh, contacto con la sociedad también. Ah, entonces, mientras que el ello se rige por el principio del placer, el yo trata de ser un poco razonable con lo que se va a realizar. El yo también eh, trata de buscar los mecanismos de defensa para que el ello no se manifieste en su totalidad. Y luego tenemos también lo llamado el super yo, ¿no? Que es el contraste del ello, ¿no? Lo contrario. Es la personalificación de los valores de nuestros padres, ¿no? Aquellos valores que las personas significativas nos han brindado.
También aquí donde las autoridades han establecido un marco moral de aquellas acciones que se deben y que no se deben hacer. Entonces, acá tenemos que el super yo es la última instancia en desarrollarse para responder a las exigencias sociales, sirviéndose además de censura, la interiorización de las fuerzas represivas que han actuado el yo durante el desarrollo psicológico, ¿no? Entonces el super yo pone el lado moral, ¿no? Y es aquella como la voz de la conciencia, como aquellas reflexiones que me reprimen de hacer algo. Dice, el super yo me lleva a eso, ¿no? A buscar lo moral, ¿no? Dependiendo de la sociedad en la cual yo vivo. Entonces, actúa como una censura, interiorización de las fuerzas reprimidas que han actuado sobre el yo. Entonces, una de sus funciones es prevenir el impulso del ello y forzar al yo a actuar moralmente, de manera racional. Entonces, el lenguaje del super yo se manifiesta en actitudes autocríticas, así como la prohibición de conductas socialmente reprochadas. El super yo desarrolla conciencia moral y genera culpa cuando actuamos contrariamente a sus reglas. La conducta manifiesta del yo está determinada por fuerzas instintivas como el ello y el control que hace el super yo. A su vez, también el super yo presiona para que el yo se ajuste a a los mandatos morales. Por eso que hay gente que a veces dice, tengo una lucha interna, ¿no? Quiero serlo, pero al mismo tiempo no, ¿no? Al mismo tiempo no, por las consecuencias que pueden venir. Y en algunas decisiones, el super yo predomina, ¿no? Y la autocrítica te hace reflexionar que tienes que tener cuidado por las consecuencias que pueden venir por tus actos. Entonces, el yo opera para producir la satisfacción de necesidades de tal modo que no entre en conflicto y de esta manera la persona pueda vivir con armonía, ¿no? Con una armonía interna. Y dentro de los mecanismos de defensa, que es parte de la personalidad del psicoanálisis de la teoría, nos dice que cuando se producen conflictos entre el ello y el super yo, generan una angustia que lleva al yo a defenderse utilizando mecanismos de defensa. ¿Cómo me defiendo, no? Por ejemplo, tenemos el mecanismo de defensa represión, represión. Entonces, el yo, en este caso, de las experiencias ingratas, en el inconsciente impidiendo que se exprese. Es el olvido motivado por una situación. Es el olvido motivado por una situación, una persona o un evento estresante, ¿no? Por ejemplo, no recordar algo que me sucedió la semana pasada y me hizo pasar vergüenza, ¿no? O no recordar de repente personas con las cuales no me llevé de manera agradable. Y entonces en el día no ando pensando en ello, no ando recordando, simplemente está ahí oculto, está olvidado, no lo traigo a mi memoria.
Tenemos la negación, ¿no? Como un mecanismo de defensa. En este caso, el sujeto se rehúsa a aceptar o reconocer información que le produce angustia. Por ejemplo, una persona que consume alcohol muy seguido niega, ¿no?, que el consumir alcohol esté contribuyendo a problemas de salud, a pesar de las claras afirmaciones y el efecto por parte del médico, ¿no? El médico le ha dicho que el alcohol les va a generar problemas, pero él niega ser alcohólico, ¿no? Dice, alcohólico no soy porque yo trabajo, mantengo a mi familia, si quiero yo dejo de tomar, ¿no? No es que el alcohol me haya dominado, pero no hay día que él deje de consumir. Pues, él niega ser un alcohólico. Dice, yo no ando por la calle tirado, yo no duermo en la calle, simplemente estoy yendo a un compartir. Entonces, niega ser una persona alcohólica. Tenemos la regresión. La regresión hablamos de que se retrocede a etapas previas de la conducta ante la pérdida de un efecto o una situación estresante, ¿no? Un niño succiona el dedo nuevamente al sentir que ha perdido el afecto de sus padres, dirigido ahora hacia su hermana recién nacida. Hacemos, regresamos a tener comportamientos que eran de etapas anteriores. Y este regreso a etapas previas es ante la pérdida de afecto o situaciones estresantes. Mejor regreso y tengo un comportamiento distinto. Tenemos el mecanismo de racionalización. Se genera inconscientemente una justificación para ocultar los motivos reales de sus actos, ¿no? Un hombre a quien rechazan en una cita manifiesta que después de todo la mujer no era tan bonita, ¿no? Entonces, estamos ante una situación estresante y tratamos de racionalizarlo, ¿no? Es decir, eh, mm, postulo un trabajo, no me dan un trabajo, entonces trato de racionalizarlo. Bueno, pero en ese trabajo te hacían trabajar más de 8 horas, pero en ese trabajo no te cancelan la gratificación, mejor que no me hayan aceptado. Racionalizamos para ocultar algunos actos reales que nos generan insatisfacción. Luego otro mecanismo, proyección, ¿no? Es atribuir inconscientemente a las demás personas aquellos deseos que son inaceptables por nosotros mismos, ¿no? Un adolescente que está enojado con su padre se queja de que su padre está enojado con él, ¿no? Proyecta lo que yo tengo, lo proyecto hacia otra persona. Entonces, tenemos ahí la proyección, ¿no? De repente los adolescentes, ¿no? En un grupo, uno de los adolescentes está enamorado de una pero él no dice yo estoy enamorado de una compañera, sino que molesta a su otro compañero, ¿no? Mateo está enamorado de fulana de tal, proyecta lo que él siente, ¿no? De manera inconsciente
Luego tenemos el siguiente mecanismo de defensa, sublimación. Entonces, en este caso, el yo cambia sus impulsos indeseables, dirigiendo la conducta hacia metas y realizaciones sociales aceptables, ¿no? Sublimación, ¿no? Impulsos indeseables lo lleva a hacer actividades que socialmente están permitidas, ¿no? Por ejemplo, alguna persona con características, ¿no?, de agresividad, una persona con deseos sádicos, ¿no?, de ver sangre, de matar. Esta persona no puede ir por la calle matando animales, ya está penado, ¿no? Pero si esta persona se especializa y luego va a buscar trabajo de repente en una carnicería, en un camal, ¿no? Entonces ahí va a poder, ¿no?, mutilar animales, ver sangres, cortar. Y entonces, y si le gusta esto y tiene técnica, podría transformar exitosamente sus deseos trabajando en un lugar. O personas que trabajan en una morgue, ¿no? En una morgue tienen que abrir un cuerpo, ¿no?, abrir el cráneo, ver cómo ha muerto, o personas que quieren tener contactos con los muertos. No puede ir por la calle, ¿no?, buscando dónde están velando un muerto para verlo, para tocarlo, ¿no? Pero sí podría de manera razonable ir a trabajar a una morgue y tener contacto todos los días con personas fallecidas, ¿no? Sublimación. Luego tenemos también la formación reactiva. En la formación reactiva es el encubrimiento de los auténticos sentimientos con la máscara del efecto positivo. Es decir, los afectos se convierten en su opuesto y se resuelve la ambivalencia actuando de forma contraria a los factores que lo originaron. Por ejemplo, una actitud sobreprotectora frente a deseos agresivos prohibidos por el superyo. Formación reactiva. Entonces, no puedo yo tener una actitud sobreprotectora frente a deseos agresivos. Tenemos también el desplazamiento, que es desviar los impulsos agresivos y sexuales hacia un objeto o persona menos amenazantes o inofensivas, ¿no? Por ejemplo, toda esta energía negativa la desplazo hacia otra persona o hacia un objeto. Eh, Felipe ha tenido problemas en su trabajo, está con toda la cólera, está con toda la... Llega a su casa y desplaza toda esa energía negativa hacia un objeto o hacia una persona, ¿no? La ya se le cruza el perro, patea, le echa la culpa, que ya no lo quiere, que boten al perro, que el perro siempre lo muerde, que el perro siempre se le cruza, que el perro ensucia la casa, que el perro hace esto, y toda esa energía negativa, toda la rabia que tiene contra el perro, ¿no? Desplaza todo ello. Y tenemos el otro mecanismo de defensa, vuelta del impulso contra el yo, ¿no? Entonces, el impulso de agresión no se dirige hacia otra persona, sino contra uno mismo. Y empezamos a lesionarnos. Lo que yo quiero hacerle a otra persona, pero no puedo porque el super yo no me lo permite. Empiezo yo
a lesionarme, ¿no? A cortarme los brazos, a golpearme. Pues, tenemos ahí un mecanismo de defensa, ¿no? Y parte de la teoría del psicoanálisis tenemos también las etapas del desarrollo sexual. En esta etapa, Freud explica el desarrollo de la sexualidad. En esta teoría enfatiza la importancia de las etapas tempranas de la vida, las primeras experiencias y la relaciona con el desarrollo de la personalidad y de la sexualidad. A la relación entre estas variables se le denomina desarrollo sexual, de acuerdo con el psicoanálisis. Se distinguen tres periodos de desarrollo que poseen diferentes zonas erógenas. Las zonas erógenas son aquellas zonas especialmente sensibles a la estimulación erótica, ¿no? La estimulación erótica son los genitales y las erógenas son aquellas zonas que poseen, ¿no?, parte de estimulación, ¿no? Pueden ser, dependiendo de cada persona, ¿no? El cuello, las manos, la espalda, los muslos, ¿no? Que son por partes erógenas. Y tenemos también partes eróticas como los genitales, la boca, el ano, ¿no? Que son fuentes de pulsión, libidinidad, nos dice Freud, ¿no? Entonces, para Freud sostenía que si durante cualquiera de estas fases el niño experimentaba ansiedad por motivos traumáticos, la fase se acentuaba, parte del líbido quedando bloqueada, ¿no? Entonces, las características propias de dicha etapa podrían persistir hasta la época adulta. A esto se le conoce como el nombre de la fijación. Entonces, dentro de la fijación, tenemos en la zona oral, ¿no?, que se relaciona desde el nacimiento hasta el año y medio. Y está relacionado con la boca, ¿no? Entonces, para Freud, tenemos la primera etapa oral y consistía, ¿no?, especialmente en la primera etapa, que era una parte primitiva, ¿no?, que era el primer semestre de la vida. La boca era el medio de incorporación a través de la succión. Luego viene la etapa de el morder, ¿no? Sustituye la succión. Luego en la segunda etapa, Freud nos hablaba de año y medio a 3 años. Se relaciona con el control del esfínter y era la etapa anal, ¿no? En el primer año de vida, el aprendizaje del uso del sanitario o del vacín, que se le conoce, placer en la evacuación, ¿no? En el segundo año, el aprendizaje del uso del sanitario, placer en la retención. Luego de 3 a 5 años, etapa fálica, ¿no? Se relacionaba a la manipulación de genitales. Y nos hablaba aquella etapa. Luego tenemos el periodo de latencia de 3 a 6 años relacionada a la manipulación de genitales, ¿no? Perdón, a la pulsión sexual se inhibe, ¿no? En esta etapa se inhibe la pulsión sexual, ¿no? Debilitamiento. El niño empieza a tener principio de la realidad, sabe que no puede estar eh, por la calle tocándose ni mostrando. Entonces tenemos ahí el periodo de 6
a la adolescencia, de 12 años a más, reaparecen las pulsiones sexuales en la pubertad. Entonces, y de esta manera lo que se trata es que con la ayuda del super yo, esto eh, se haga de una manera razonable, ¿no? De una manera socialmente para no tener problemas legales ni un rechazo social. Luego para Freud también había un desajuste de la personalidad como el estrés. Y este desajuste de la personalidad nos habla de un desequilibrio en el individuo producto de la exposición a diversas fuentes de estrés. Puede ser cambios de vida, frustraciones, conflictos, ¿no? Presiones que tienen como consecuencia impactar tanto en la dimensión cognitiva, afectiva y en el comportamiento. Entonces, esto se puede reflejar al momento de pensar, al momento de sentir, al momento de actuar, ¿no? Produciendo malestar en sí mismo o en otras personas. Es parte del estrés. Entonces, tenemos ahí estrés, un término que proviene del inglés, ¿no? El inglés estrés, ¿no? Que traducido viene a tensión. Lo tradujo o lo introdujo el término estrés un médico, ¿no? Hans, ¿no? Es una metáfora que alude a fuerzas o pesos que producen diversos grados de tensión. Hans definió estrés como una respuesta inespecífica del cuerpo a cualquier demanda que se le haga, ¿no? Señaló también que el estrés deteriora la vitalidad del organismo. La OMS lo define como el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción. Visto de esta manera por la OMS, el estrés no debería ser un problema, porque nos está preparando para los desafíos, ¿no? Sin embargo, cuando hay una tensión innecesaria en la vida cotidiana, se puede convertir en un problema, ¿no? Entonces, estar en un estado de alerta demasiado tiempo nos afecta, ¿no? Hay ciertas presiones que en la actualidad suelen afectar, ¿no? Las presiones económicas, el mundo competitivo, la falta de satisfacción en algunas áreas como laboral, emocional, relaciones de pareja, pueden generar daños al momento de tener toda esta tensión. Entonces, el estrés también se puede definir como la respuesta de una persona a sus sucesos, ¿no? Percibidos como amenazantes o difíciles, ¿no? Tengo un examen de admisión, ¿no? Entonces, tengo que lograrlo. Entonces, estoy con toda esa tensión. Entonces, en términos económicos, podrían decir que el estrés se produce cuando las demandas sobrepasan los recursos. Selye, ¿no?, señaló que el estrés afecta a los sistemas nerviosos, el sistema endocrino, el sistema inmunológico, y que es una respuesta natural y necesaria para la supervivencia. Sin embargo, bajo determinadas circunstancias, en cierto modo de vida, la sobrecarga de tensión en tiempos prolongados puede agravar la salud. Por ello es necesario distinguir dos tipos de estrés, ¿no? La primera, que se le llamaba eustrés, ¿no?
Tenemos una fase que es el eustrés, que es una tensión saludable, que es una tensión permitida, que es una tensión que nos permite dar todo de nosotros. Y una vez que manejamos estrés favorable, eh, nos puede llevar a tener un rendimiento elevado, ¿no? Pero si esto se mantiene en el tiempo, ya nos empieza a generar fatiga, cansancio, afectación de la salud, y si esta tensión se sigue manifestando, un colapso emocional y ya nos lleva a la otra etapa que es el distrés. Y el distrés ya es un estrés desfavorable, ¿no? El cuerpo Profesor, no digas, experimenta en la práctica, ¿no?, las mismas respuestas. Sin embargo, el ¿me eustrés escucha? permite afrontar las situaciones difíciles. Sí, te voy escuchando. Profesor, no digas, hace 10 minutos que no presenta las diapositivas. No se tendrá problemas de conexión, disculpe. Ay, 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 gracias. Creo que debo tener problema de conexión. Ahorita lo proyecto. No lo está A ver, presentando o desde me el Android. confirma. Vale. Ahí me confirma si el resto tampoco no ve la diapositiva o por el chat. Sí, ya acabo de Debe constatar ser mi en el internet. grupo. Dijo que tampoco lo ven. Ya. A ver, ahí ven la diapositiva, me confirmas. Yo no lo veo, profesor. Ya. A ver el resto porque me figura que se está proyectando. No, profesor, no se ve. Sí, ese es mi internet, pero luego le puedo compartir la diapositiva, ya, porque trato de compartirlo. Me sale que sí. No, profesor, acabo de entrar otra vez y no está proyectando. Ya, porque acá me sale que estoy compartiendo. Y es más, en la opción me sale dejar de compartir, ¿no? Debe ser mi internet entonces. A ver, voy a colocar dejar de compartir y voy a compartir de nuevo. Ya, acá me indica que sí estoy compartiendo. A ver, voy a ver si es que no compartes por mi internet entonces. Ya, entonces, pero luego les puedo hacer llegar las diapositivas. ¿Ya? Sería la Pero más creo que adecuada. es por el internet. Sí, creo que es por el internet. Porque a mí me sale que sí, sí estoy compartiendo, me indica. No, profesor, acabo de entrar y volver a entrar, no proyecta. Sería mejor la diapositiva, profesor. Sí, porque debe. Ya, ahorita le comparto a la tutora, ya, para que esté siguiendo.
Ya, ahí le he compartido a la tutora. Estoy en la diapositiva número 9. Ya, ya, sí, de mi internet entonces. Ya, ya, entonces espero que la tutora les comparta para ir siguiendo. Estoy en la diapositiva 9 y estamos hablando sobre el eustrés, que nos habla del estrés favorable. Sin embargo, cuando tenemos esta tensión en tiempos prolongados, ya pasamos de la tensión saludable, de la zona de comodidad, y luego entramos a la fatiga. Y ahí en la fatiga tenemos un quiebre, ¿no? Un quiebre que si seguimos manteniendo esta tensión, ya luego de la fatiga viene el cansancio, la afectación de salud y lo que se le conoce como el colapso que nos lleva al distrés, ¿no? Y ya la persona no puede dormir, ya la persona tiene gastritis, ya se somatiza también eso. Gastritis, manchas, caída del pelo, ya se ve una reacción física ya, ¿no? Y la reacción física te lleva al médico y el médico trata de hacer todos los análisis, no encuentra ninguna causa y te dice, este es estrés. Entonces, el distrés se produce cuando el individuo carece, a veces hasta de medio para poder afrontar, ¿no? Entonces, hay mecanismos, ¿no? Paso a la fase, diapositiva 10 fase del estrés, ¿no? Nos habla de nivel normal de resistencia. Nivel normal de resistencia, donde la persona puede, ¿no?, manejar estas etapas del estrés. Nivel normal de resistencia, fase de alarma, fase de resistencia y luego fase de agotamiento. Ya cuando empezamos a entrar a la fase de agotamiento, es una fase donde ya las mismas personas ven en ti un cansancio, un agotamiento, que hay que poder manejarlo. Y esto se van sumando condiciones estresantes. Pues en estas condiciones estresantes, diapositiva 11 tenemos lo biofísico, ¿no? El frío, el calor extremo, la contaminación, el ruido prolongado, la falta de oxígeno, quemaduras. Tenemos condiciones también estresantes psicológicos, estabilidad emocional del individuo o grupo, ¿no? Alguna catástrofe, guerra, problemas económicos, familiares, eh, fallecimiento de un ser querido, un divorcio, maltrato. Son condiciones que nos llevan hacia eso, ¿no? Tenemos también estresantes en el tema laboral, ¿no? Pérdida de trabajo, trabajo excesivo, acciones rutinarias en tiempos prolongados, ¿no?, monótonos. Estoy sentado 10 horas, no me puedo parar, ¿no? Estoy 10 horas contestando un teléfono, 10 horas respondiendo correos. Llega un momento que esta rutina también te lleva como un- un inestabilidad laboral, ¿no? Trabajo un mes, descanso otro mes, busco trabajo, me contratan por 2 meses, luego un mes demoro en conseguir otro. Entonces, en un año,
¿no? He trabajado en 6 empresas, ¿no? Pero no porque yo quiera, sino porque me veo en la necesidad, ¿no? O sea, en un año pierdo 5 meses buscando empleo, ¿no? Porque cada vez que termino de uno, me demoro 20 días en conseguir otro, jornadas extensas, acoso laboral, ¿no? Llego a un trabajo, me tratan mal, son racistas conmigo, eh, no hay compañerismo, y si a esto le suman también hostigamiento, ya se agrava también las cosas, ¿no? Entonces, tenemos reacciones ante la tensión, tenemos la activación eh, del sistema nervioso autónomo, ¿no? En la parte tenemos ahí reacciones, ¿no? Cognitivas, emocionales, conductuales, físicas, ¿no? Conductuales, algunos deciden optar por algo como un escape, ¿no? Entonces, personas empiezan a consumir alcohol, drogas, ¿no? Legales o drogas también ilegales, ¿no? Otros, algunas reacciones emocionales y reacciones físicas. Y para ello hay también resistencia, disminución de la actividad de la rama simpática. El cuerpo comienza a tener cambios, ¿no? Algunas manchas, ¿no? Agotamiento. Cuando la situación estresante continúa, agota ya los recursos del cuerpo, ¿no? Y esto pueden somatizarse. Entonces, en la parte emocional, hemos hablado, en la diapositiva 12 podemos tener ahí algunas manifestaciones emocionales: ansiedad, frustración, irritabilidad, depresión, melancolía, vergüenza, culpa, baja autoestima, hipersensibilidad, sentimiento de soledad, sentimiento de culpa. Otras manifestaciones cognitivas: dificultades para concentrarme, dificultades para tomar decisiones, olvidos frecuentes, disminución de la comprensión, bloqueos mentales, miren todo lo que puede llevar el eustrés, ¿no? En las relaciones conductuales se puede llevar a la anorexia, a la impulsividad, ¿no? A la inquietud, a generar temblor en mi cuerpo. En la parte física, tensión muscular, ¿no? Problemas cardiorrespiratorios, ¿no? Dolores de cabeza frecuentes, fatiga. Entonces, el estrés prolongado puede generar un patrón psicosomático. Hay gente que luego se le ve complicado con asma, gastritis, úlcera, hipertensión, insomnio. Son reacciones producidas por la tensión. Pero luego, también nosotros, diapositiva 13, tenemos una capacidad interna, ¿no? Que nos puede ayudar a afrontar situaciones adversas, situaciones difíciles, lo cual le llamamos la resiliencia. Entonces, el término de resiliencia, ¿no? Proviene de la física, ¿no? Y se refiere a la capacidad de un material para recobrar su forma después de haber estado sometido a altas presiones. Recupera la figura y el tamaño original después de su deformación. Por eso que de la física se trae, ¿no? Se trae este término
a la psicología como resiliencia, como la capacidad que tiene una persona para recuperarse de la adversidad, para salir fortalecida y demostrar sus recursos que tiene. Entonces se trata de un proceso activo de resistencia, de autocorrección, de crecimiento personal, de poder dar respuesta en las crisis, a los desafíos de la vida. Entonces podemos deducir que una persona es resiliente cuando logra superar presiones y dificultades, construyendo un comportamiento positivo pese a las circunstancias difíciles que está viviendo. Entonces es resiliente, posee la capacidad para continuar haciendo proyectos pese a las condiciones difíciles. Muestra también capacidad para obrar con eficiencia por encima de frustraciones. La resiliencia implica compromiso, control sobre los sucesos, deseo de superación y fortalecimiento a través de la adversidad, que disposición al cambio y la interpretación del estrés como parte de la existencia. Entonces, autores nos hablan que el individuo con una personalidad tenaz tendían a ser resilientes, pues poseían tres características importantes, ¿no? Creen que son capaces de controlar los sucesos. Dos, pueden sentirse profundamente comprometidos con las actividades. Y tres, consideran el cambio como un apasionante desafío. La teoría también nos dice que las personas resilientes destacan por poseer un alto nivel de competencia en distintas áreas, ¿no? Tanto intelectual, emocional, estilo de afrontamiento, motivación al logro autogestionado, autoestima elevada, sentimiento de esperanza, autonomía e independencia, entre otras. Y esto ha podido ser así incluso cuando el área afectada es tan básica para la vida. El ser humano ve y saca los recursos necesarios, ¿no? Cuando hablamos de recursos, hablamos de todo lo que tenemos internamente: inteligencia, memoria, capacidad de análisis, fuerzas, valentía. Sacamos todos los recursos con la finalidad de poder afrontar aquellos desafíos. Es como aquellas personas que tienen que ver la forma de cómo conseguir sus sueños. Las circunstancias, ¿no? No lo amilanan, sino que él busca cómo puedo yo disminuir el impacto de estas circunstancias negativas. Entonces, entre los factores que pueden favorecer el desarrollo de la resiliencia en una persona, ¿no? Tenemos la confianza en sí mismo, la automotivación, la aceptación de sus capacidades y buscar la forma como potencializar esas capacidades. En la diapositiva 14 hablamos de los trastornos de personalidad. Y dentro de los trastornos, nosotros podemos hablar que los rasgos de personalidad son formas prototipadas, ¿no? Prototípicas, que tienen un percibir, pensar y relacionarse consigo mismo y con su entorno. Si dichos rasgos comienzan a generar dificultades, se vuelven desadaptativos y producen malestar, perjudicando a quien los posee y también a su entorno. Si ya desadaptativo, se sale de toda norma moral, de toda norma social, ya rompe algunas etiquetas sociales, entonces
ya produce malestar. Entonces, ya los familiares se dan cuenta que ya las cosas se están saliendo de control. Entonces, ya estamos hablando de un patrón inflexible de experiencia interna y de comportamiento que se aparta, ¿no? De nuestra cultura, de la forma de relacionarse, ¿no? Y esto puede generar cambios tanto en su familia como en las personas que interactúan con él de manera eh, muy frecuente, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que estos patrones son duraderos en el tiempo, que estos patrones se manifiestan en varias áreas, ¿no? De repente estoy en mi casa y tengo estos comportamientos. Me voy a mi trabajo y también tengo estos comportamientos. Me reúno con mis amigos y también tengo estos comportamientos que no están socialmente aceptados. Y esto afecta tanto la parte cognitiva, la parte afectiva, mis relaciones interpersonales y mis impulsos. Entonces, y con ello nos puede llevar a problemas, ¿no? Entonces, dentro de los patrones desadaptativos de la personalidad, de repente alguien que desee generar problemas, alguien que está constantemente teniendo algunos temas, ¿no? Y de repente podemos entrar a los trastornos de personalidad debido a algunas alucinaciones, ¿no? Entonces vemos que estas alucinaciones ya empiezan a afectar nuestras relaciones personales, nuestra área académica, y esto se ve reflejado, ¿no? Cual los familiares que lo que realizan, vamos a, vamos mejor llevándolo a un psiquiatra para que puedan evaluarlo, puedan medicar. En la diapositiva 15 tenemos que los trastornos de personalidad producen, ¿no?, sufrimiento en el sujeto y en su entorno, comportamiento es inflexible, genera deterioro funcional, el comportamiento se aparta del contexto sociocultural. En la diapositiva 16 tenemos rasgos en una persona madura, ¿no? O sea, lo que piensa está relacionado directa con lo que siente y hace, se adapta a las condiciones de su entorno, confían, ¿no?, en su organismo, toma decisiones con libertad, son personas creativas, llevan una vida constructiva, enfrentan los problemas, se permiten ser espontáneos, pero todo esto no saliéndose del marco legal, moral, establecido por nuestro país, ¿no? No podemos estar haciendo cosas que luego lo sancionan, ¿no? Por ejemplo, en épocas de pandemia, ¿no?, ustedes que han sido adolescentes, de repente se pudieron enterar que habían personas que estaban en el mundo de las redes sociales, aquellos que se le llaman streaming, ¿no? En tiempo de pandemia las personas se reunían de manera virtual, unas 100, 200 personas, y decían, alguien que pase el link, ¿no?, alguien que pase el link de clase virtual para entrar. Entonces había uno que lideraba, ¿no? Decía, pásenme el link, y él les compartía y entraban a clase 100 personas, ¿no?
y no dejaban hacer clase al profesor o a la profesora. Y algunos esto se salía de control, porque ya no solamente era una broma, sino a veces eran lisuras, agresiones verbales, eh, compartían pantallas de cosas que ya eran obscenas, entonces se salió de control. Y al salirse de control, ir en contra de las normas, ya esto pasa a un lado penal. Y el lado penal es sinónimo de sanción. Entonces había un streamer, un joven, creo que tendría 18, 19 años, que pensaba que nunca iba a tener problemas legales. Hasta que en una oportunidad la policía empezó a darle seguimiento y después de 4 o 5 meses, con la orden del juez, rompieron la puerta de su casa, ingresaron y lo sacaron detenido. Esto fue una noticia a nivel nacional, en medios tradicionales, salió en los canales noticieros y eso cuenta que lo que se salió fue en contra de las normas y entonces sucedió que les cayó el peso de la ley. Por eso que todo lo que nosotros deberíamos hacer tiene que estar de acuerdo a las leyes, a las normas morales y a las buenas costumbres. O sea, hay personas que son hábiles para ciertas áreas de nuestra vida, pero si no lo sabemos controlar o estamos haciendo cosas que van en contra de las buenas costumbres, nos puede traer consecuencias, ¿no? Personas que tienen una facilidad para la tecnología, ¿no? Las redes, pues, algunos se les sale de control, entonces se vuelven hacker. eh, Hace 15 días también en redes sociales un joven también publicó información privada de la Policía Nacional del Perú. Sus habilidades lo llevó a que puedan desbloquear páginas privadas de la policía. Y este joven, parte de su inexperiencia, parte de buscar de repente aprobación por el resto, demostrar que es inteligente, que es hábil, en redes sociales publicó esta información privada. Luego la policía le dio seguimiento y lo detuvo. Entonces, miren cómo, si no podemos nosotros manejar estas circunstancias, ¿no? Nos puede traer consecuencias legales. En los exámenes de admisión, ¿no? ¿Qué vemos? A jóvenes con talento, pero que no quieren seguir el conducto regular. Entonces vemos jóvenes que están dando su examen y luego la policía pidiendo permiso al docente para que puedan retirar al estudiante porque existe una presunta suplantación, ¿no? O existe una presunta eh, delito que tiene un dispositivo electrónico. Y a nosotros, como docentes, nos da un poco de tristeza, ¿no? Ver cómo jovencitos de 18, 19 años son retirados del aula, luego ponerles un chaleco de detenido, ¿no? Y vemos a los jóvenes llorando porque se dan cuenta, ¿no? Luego se dan cuenta cuando llega la policía, pero a veces las ganas de poder conseguir una meta, las ganas de querer conseguir algo de una manera no apropiada, les traen las consecuencias legales. Por eso que tomar decisiones con libertad, pero respetando las normas. Ser creativo, llevar una vida constructiva, pero respetando las normas. Enfrentar los problemas, sí, pero de manera de acuerdo a las normas legales.
Ser espontáneo, sí, pero respetando las normas legales. Eso es lo relevante en una personalidad madura. Ser uno mismo, pero respetando las normas legales, no yendo en contra, porque nos va a traer muchas dificultades. Entonces, con ello, vamos a ingresar a la pregunta. Ah, a ver, le doy un par de minutos para poder leer la pregunta y el que tiene de repente la alternativa lo puede escribir en el chat para después hacer la reflexión del ejercicio uno. Ya, entonces ejercicio uno, ¿qué nos dice el ejercicio uno? Son tres las condiciones que generan estrés. A continuación, relacione estas con el ejemplo. Entonces,
Tenemos Ana María, ante el aumento de la delincuencia en el país, ha empezado a experimentar mucha ansiedad por el temor a ser una víctima más de esta lacra social, ¿no? Ansiedad ya nos lleva a ubicarlo en ciertas áreas, ¿no? Tenemos nosotros, tenemos ahí ansiedad que nos está llevando al tema psicológico, ¿no? Ruperto lleva laborando 12 años en la empresa sin un contrato estable. Ello le genera inseguridad y sentimientos. Ya no está hablando de laboral, entonces pertenece a un estresante laboral. Porfirio, médico acostumbrado a trabajar en zonas, ha sido destacado a trabajar a Tumbes. Se siente a gusto, pero ha empezado a sufrir dolores de cabeza y tensión, ¿no? Pues, dolores de cabeza y tensión muscular nos habla de estresante biofísico. Entonces sería 1 con C, 2 con A, 3 con B. La alternativa correcta sería la letra C. ¿Ya? Vamos al ejercicio 2. A ver, vayan analizándolo, ¿sí? Mientras me voy a los servicios.
En el ejercicio 2, ¿no? El neuropsiquiatra es famoso por haber popularizado el término resiliencia en diversas publicaciones. Respecto a este concepto, es correcto afirmar que uno está relacionado exclusivamente con aspectos de constitución biológica. Dos, es una capacidad que permite el afronte efectivo de situaciones traumáticas. Tres, es una actitud valorativa contrapuesta a la normativa moral. Vemos que en el ejercicio 2 la respuesta correcta es la letra E, ¿no? Solo la 2, porque la resiliencia es una capacidad para sobreponerse a la adversidad que implica el convencimiento que la situación negativa ha de ser superada. El ejercicio 3, últimamente se han incrementado los casos de sicariato de nuestro país, relacionando tal situación a la teoría psicoanalítica de la personalidad. Identifique los enunciados correctos. Uno, al asesinar a una persona, en un sicario predomina el principio de la realidad. Dos, hay ausencia de culpa en el sicario por su predominio del superyo. Tres, en el aparato psíquico, el ello del sicario predomina sobre el superyo. En el ejercicio 3, vemos que la alternativa correcta es la D, ¿no? Solo la 3. Porque de acuerdo a la teoría psicoanalítica, el ello es la estructura de la personalidad predominante en la satisfacción de instintos, no tomando en cuenta las normas morales ni el principio de realidad, tal como ocurre en el comportamiento de un sicario. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra D, solo la 3. ¿No? Vamos al ejercicio 4. Ejercicio 4, ¿qué nos dice el ejercicio 4? Erasmo trabajó durante 6 años como docente en una academia de música. Sin embargo, ayer recibió la noticia de que no volverá a ser contratado por falta de presupuesto. Al enterarse de esto, sus amigos lo visitan para brindarle compañía, pero él, al verlo, les dice: pierdan cuidado, en realidad nunca me gustó ese trabajo, yo no he nacido para ser docente. El mecanismo de defensa que ha utilizado se denomina, ahí tenemos A, racionalización; B, proyección; C, regresión; D, negación; y E, sublimación. ¿Cuál creen ustedes que sería correcto?
Entonces, en el ejercicio 4, la alternativa correcta de la letra A, ¿no? El mecanismo de racionalización es el mecanismo de defensa a través del cual el sujeto se brinda explicaciones falsas ante comportamientos que no obtuvieron sus metas. Vamos con el ejercicio 5. Los trastornos de personalidad forman parte del campo de estudio de la psicopatología. Tomando en cuenta las características propias de estos trastornos, es correcto afirmar lo siguiente. Uno, exhiben un patrón permanentemente de comportamientos desadaptativos. Dos, en un narcisista hay una necesidad desmedida por ser admirado. Tres, hay hay una marcada tendencia a las dramatizaciones en una persona histriónica. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta en ejercicio 5? En la pregunta 5 tenemos la alternativa correcta, la letra D. Las tres son verdaderas. ¿Por qué la primera es verdadera? Porque en todo trastorno de personalidad hay un patrón permanente de comportamientos desadaptativos que generan malestar en el individuo y su entorno. La 2, ¿por qué es verdadera? Porque el trastorno narcisista se caracteriza por la falta de empatía, necesidad de admiración y sentirse especial ante los demás. ¿Por qué la 3 es verdadera? El trastorno histriónico se caracteriza por ser emotividad exagerada, conducta teatral con intenciones de manipulación y ser influenciables para otras personas. El ejercicio 6 dice Freud, al elaborar el psicoanálisis, planteó una teoría de desarrollo psicosexual. En relación a dicha teoría, a continuación identifique el valor de verdad de los siguientes enunciados. Uno, en la etapa fálica, la libido se focaliza en los genitales. En la etapa de latencia, la libido desaparece. La sexualidad madura se alcanza al superar el complejo de Edipo. ¿Qué alternativa cree que es correcta en la 6?
Entonces, tenemos en ejercicio 6 la alternativa correcta, la letra C, ¿no? Verdadero, falso, falso. De acuerdo a los planteamientos de la teoría del desarrollo psicosexual, en la etapa fálica, la libido se focaliza en los genitales. Por eso que la primera es verdadero. En la etapa de latencia, la libido se inhibe, ¿no? Y la sexualidad madura se alcanza al llegar a la etapa genital, ¿no? Por eso que la 2 y la 3 son falsas. Vamos, la alternativa correcta, la letra C. Vamos al ejercicio 7. En el ejercicio 7, las autoridades del país han perdido el control de la delincuencia. Laura es una joven universitaria que señala lo siguiente. La tensión de salir a la calle ha hecho que mi úlcera se empeore. Rosa, sin embargo, indica, tengo tanto miedo que a veces empiezo a reírme sin motivo alguno. Las respuestas al estrés en estos casos se expresan en las dimensiones respectivamente. Tenemos la alternativa A, emoción conductual; B, física conductual; C, conductual cognitiva; D, física cognitiva; y E, laboral física. Pero dice acá, la tensión de salir a la calle ha hecho que mi úlcera se empeore, ¿no? Entonces estamos hablando de algo físico, ¿no? Úlceras. Entonces vemos que la alternativa está entre la B y la D, ¿no? Porque las dos hablan de física. Ahora dice que Rosa, tengo tanto miedo que a veces empiezo a reírme sin motivo alguno. Entonces, ¿el reírse tiene que ver con conductual o con cognitiva? Es- ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa correcta en la 7? Entonces, el empezar a reírse sin motivo nos hablan de la dimensión conductual, ¿no? Y recuerden que la dimensión conductual también se expresa por consumo de droga, por impulsividad, por habla afectada, risa nerviosa, inquietud, entre otros. Y en la 7, la alternativa correcta es la letra B, física y conductual, ¿no? Vamos al ejercicio 8. Para comprender en qué momento el estrés deviene en perjudicar para el organismo, es importante tomar en cuenta las nociones de eustrés y distrés. En relación con estas nociones, es correcto sostener que en el eustrés la activación del sistema nervioso suele ser perjudicial para el organismo. Los efectos nocivos de ambos se evidencian en la dimensión física. En el distrés hay un afronte ineficiente en una situación amenazante. Entonces, ¿cuál de esas tres es correcto? ¿Cuál creen ustedes que sea correcto? Entonces tenemos ahí la alternativa correcta es la uno, ¿no? Perdón, la letra A, ¿no? Que dice que solo la 3. ¿Por qué? Porque en el distrés
hay un afronte ineficiente en una situación amenazante. Entonces, y evidencia efectos en las dimensiones tanto física, emocional y cognitiva. Por eso que la alternativa correcta es la letra A. Vamos al ejercicio 9, ¿no? Mandela luchó contra el apartheid, sufrió persecución, fue encarcelado, durante los cuales se convirtió en el gran símbolo de la lucha contra el racismo, ¿no? Ello no lo amilanó y por fin en 1993 salió en libertad y recibió el Premio Nobel de la Paz. Un año después se convirtió en el primer presidente de color de Sudáfrica. Fue una persona con mucho interés y perseverancia. Este es un ejemplo de, tenemos ahí A, automotivación, B, motivación, C, autoconocimiento, D, resiliencia, E, firmeza, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes que es la alternativa correcta? Vemos que la alternativa correcta es la D, ¿no? Resiliencia. Vamos con la pregunta 10. Una creciente empresa de servicio está entrevistando personal para que trabaje en el área de reclamos. Por ello requieren que el candidato posea una personalidad madura. Identifique las proporciones que evidencian algunos de los rasgos o características que el postulante debe mostrar. Uno, sin lugar a duda, el candidato debe contar con mayoría de edad. Dos, cuenta con la capacidad de disculparse por error cometido. Tres, sabe escuchar la opinión del cliente como información válida. Cuatro, ignora la opinión del cliente por temor a dejarse influenciar. ¿No? Estamos hablando de rasgos que el postulante debe mostrar, ¿no? De una personalidad madura. Entonces, la alternativa correcta tenemos que es la letra D, ¿no? Solo la 2 y la 3, ¿no?
La 2 cuenta con capacidad para disculparse por el error cometido. Y la 3 sabe escuchar la opinión del cliente como información válida. ¿Por qué la primera es falso? Tener 18 años no garantiza madurez emocional. ¿Y por qué la 4 también es falso? Porque dejarse influenciar por la opinión de otros solo por evitar discrepancia es señal de un déficit de autonomía, ¿no? Entonces la alternativa correcta en la 10 es la D, ¿no? Y dentro de las claves de los ejercicios, para recordar, tenemos la 1 con la C, la 2 es la E, la 3 la D, la 4 la A, la 5 la D, la 6 tenemos que la C, 7 con la B, 8 con la A, 9 con la D y 10 con la D, ¿no? Entonces tenemos las claves de los 10 ejercicios. Sí, chicos, un abrazo y nos estamos viendo la próxima semana.